Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver en este video cómo se calculan el multiplicador fiscal y el indicador de impulso fiscal. Primero, para poderlos diferenciar, porque a menudo estas medidas se confunden, ¿verdad? Se piensa que son lo mismo, que están midiendo lo mismo, pero en realidad no. Segundo, para que esta sirva como una guía rápida sobre los pasos básicos que hay que seguir para calcular estos indicadores fiscales. No pretende este video ser una discusión conceptual, ¿verdad? No pretende eso. En un video aparte voy a hacer una explicación más teórica de estos indicadores para entender bien qué significan, para entender bien cómo se explica que bajen o suban de un año a otro. Pero de momento solo es una explicación sobre cómo calcular. Para los dos indicadores vamos a hacer uso de dos tipos de información: información de finanzas públicas e información de producción. Ambas, en este caso, la voy a buscar en el Banco Central de Nicaragua porque voy a buscar hasta datos del año 2020. Valga la aclaración que a partir del mes de marzo de 2021, los datos de finanzas públicas se encuentran en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua. Pero ahorita, como solo lo vamos a hacer hasta 2020, pues vamos a utilizar datos del Banco Central. Entonces aquí tenemos los datos de finanzas públicas y los datos de producción. En el caso de los datos de finanzas públicas, ya sabemos que el sector público pues se puede dividir en varias cosas, ¿verdad? Nosotros podríamos hacer los cálculos tanto del índice de impulso fiscal como del multiplicador, haciendo referencia al gobierno central, haciendo referencia al sector público no financiero, haciendo referencia al gobierno total. En este caso y por simplicidad, solo para ejemplo, para propósitos de exposición, vamos a hablar sobre el gobierno central y vamos a descargar los datos del balance del gobierno central y del resultado operativo neto del gobierno central. En el caso de la producción, vamos a buscar el PIB real del 2006 al 2020, que es el primero que aparece aquí, y a partir de ahí vamos a calcular el PIB potencial. Cuando nosotros descargamos datos del Banco Central, en el caso de las finanzas públicas, generalmente los datos vienen así. Está el dato anual y luego están sus meses. Nosotros necesitamos hacer una pequeña carpintería para quedarnos solo con los datos anuales, que para este ejercicio es lo que vamos a usar. Y nos va a quedar algo así. Así nos tiene que quedar, ¿verdad? Tanto en el caso del resultado operativo neto como del balance. Lo primero que vamos a calcular es el PIB potencial. ¿Qué es el PIB potencial? Conceptualmente es cualquier nivel de producción que se obtiene cuando todos los factores de producción están plenamente empleados. Esa es su definición. Pero en la práctica, ¿cuál es lo más cercano al PIB potencial que nosotros podemos encontrar? Pues es el componente de tendencia del PIB real. Y en ese sentido, entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos tomar los datos del PIB real, que son los que tengo marcados, y extraer su componente de tendencia. Yo voy a hacer eso utilizando el programa Stata. Ese es mi software econométrico de elección, de preferencia, pero no significa que ustedes no lo puedan hacer con otro paquete, no, no significa que no puedan usar eViews para hacer esto, no significa que no puedan usar R, o sea, pueden usar el que ustedes quieran. Yo uso este porque es el de mi preferencia. ¿Cómo vamos a extraer el componente de tendencia? Haciendo uso del filtro Hodrick-Prescott. Repito, del filtro Hodrick-Prescott. Hagamos un pequeño repaso. El Stata no sabe de entrada que estamos usando series temporales. Entonces, nosotros tenemos acá dos variables: una variable de fecha y la variable con los datos del PIB real expresados en Córdoba del 2006. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Stata que estamos trabajando con series temporales. Vamos a utilizar el comando tsset. Le vamos a decir que la variable que se llama fecha es una variable anual. Y entonces le damos Enter. Y él reconoce, como pueden ver aquí en pantalla,
él reconoce que estamos trabajando con una variable de series temporales. En segundo lugar, vamos a calcular o utilizar el filtro Hodrick-Prescott para descomponer esa variable del PIB real en dos componentes, el componente ciclo y el componente de tendencia. Le decimos que aplique el comando hprescott a la variable que se llama PIB real y que porque se van a crear dos nuevas variables y que a esas dos nuevas variables pues que inicien con el sufijo HP de Hodrick-Prescott y utilizamos un factor de suavización de 6.25. Este factor de suavización de 6.25 es el sugerido en este paper, Producto Potencial y Brecha del Producto en Nicaragua, cuyo autor se llama Gilbert Urbina, es un ex investigador del Banco Central de Nicaragua y este paper se publicó en el año 2015. Entonces, ese factor de suavización que estamos sugiriendo de 6.25 es específico para datos anuales de Nicaragua. No estoy diciendo de ninguna manera que tengamos que usar 6.25 si estamos calculando la tendencia del PIB con datos de otros países. Esto es para Nicaragua. Entonces le damos Enter y obtenemos dos variables. La primera variable es el componente cíclico, que puede tener valores negativos. La segunda variable es el componente de tendencia y con ese nos vamos a quedar. Aquí las podemos ver. Esta es la que nos vamos a quedar nosotros y esta es la que ya tenemos aquí, ¿verdad? En el Excel. Otro elemento que necesitamos para calcular el índice de impulso fiscal es el deflactor del PIB, que no es más que la división del PIB nominal entre el PIB real, y eso lo multiplicamos por 100. Nos da 100 exactos en el año 2006 porque es el año base de Nicaragua. Por eso en el caso de nuestro país eso es normal, ¿verdad? Una vez que tenemos estos datos, nosotros podemos empezar aquí el cálculo y tenemos 8 pasos que vamos a hacer. Veamos cuál es el paso número 1. Vamos a calcular algo que se llama gasto primario corriente, que no es más que la erogación total menos los intereses. Entonces vamos a buscar la erogación total que esté en el balance del gobierno central. Vamos a buscar la del año 2007 porque nosotros vamos a iniciar en el año 2007 y le vamos a restar los intereses y los intereses aparecen en el resultado operativo. Ahí está. Y ahí tenemos nuestro primer paso completo. ¿Cuál es el segundo paso? Vamos a agarrar el paso 1 y lo vamos a dividir entre el deflactor implícito del PIB. ¿Ok? Vamos a agarrar el paso 1 y lo dividimos entre el deflactor implícito del PIB, que ya lo tenemos aquí calculado. Ahí está. ¿Cuál sería nuestro paso 3? Vamos a calcular algo llamado ingresos reales. Vamos a buscar los ingresos corrientes y los vamos a dividir entre el deflactor implícito del PIB. Busquemos entonces esos ingresos corrientes. Esos ingresos corrientes los tenemos aquí. Son los mismos en el balance que en el resultado operativo neto. La única diferencia es que en el resultado operativo neto nos lo desagrega entre impuestos y otros ingresos, mientras que aquí nos da en la sumatoria, ¿verdad? Empezamos en el año 2007, aquí están, y esto lo vamos a dividir entre el deflactor del PIB, ¿verdad? Veamos si lo estamos haciendo bien. Paso 3, ingresos corrientes entre el deflactor, entonces estamos bien. Y ahí tenemos. Vamos al paso 4. ¿Cuál es el paso 4? Vamos a agarrar el paso 3 y lo vamos a multiplicar por la división del PIB potencial entre el real. Paso 3 multiplicado por la división de ¿cuál? PIB potencial entre PIB real. PIB potencial, perdón, aquí está PIB potencial dividido entre PIB real. Cerramos paréntesis y aquí tenemos el valor de nuestro paso 4. Paso 5. Vamos a restar el paso 4 y el paso 2. Paso 4 menos paso 2.
paso 4 menos paso 2. Ok, perfecto, perfecto. Ahora veamos qué hay que hacer. Paso 6. Vamos a agarrar el balance primario estructural, que es el paso 5. Esto es lo mismo que decir paso 5. Si quieren lo podemos poner así. Paso 5 en el periodo T. Y a esto le vamos a llamar paso 5 de T-1. Ok, entonces vamos a agarrar el paso 5 entre el PIB potencial por 100. Paso 5 entre el PIB potencial por 100. Dividido entre PIB potencial, y todo eso lo multiplicamos por 100. Ujú. Y el paso 7 es esto mismo, pero para T-1. Entonces vamos a empezar en el año 2008, vamos a dejar vacío 2007, y en el valor de 2008 tendríamos el valor de 2007. ¿Por qué? Porque es T-1, es el periodo anterior. Y por supuesto que nos va a quedar este vacío aquí, y aquí no vamos a poner ningún valor. Ahora, ¿cómo calculamos el índice de impulso fiscal? Pues no es más que la diferencia negativa de paso 6 menos paso 7. ¿Ok? Entonces le ponemos menos, paréntesis, paso 6 menos paso 7. Y aquí tenemos, ¿verdad?, nuestro indicador de impulso fiscal. Sencillo, sencillo, sencillo. No vamos a entrar ahorita en detalle necesariamente en su interpretación. Eh, Eso lo vamos a dar para otro video, donde también vamos a explicar bien pues todas las particularidades teóricas de este indicador. Pero pues siguiendo estos sencillos pasos nosotros podemos calcular el indicador de impulso fiscal. A continuación vamos a explicar cómo estimar o una forma, porque hay varias, ¿verdad? Una forma de estimar el multiplicador fiscal. Buenas tardes, estimados estudiantes. Continuando con el tema de la estimación del indicador de impulso fiscal y el multiplicador fiscal, a continuación vamos a explicar cómo se calcula el multiplicador fiscal. Un breve repaso. Primero, recomiendo la lectura de este documento que se llama Fiscal Multipliers, publicado en el año 2009 y que es una nota de posición del staff del FMI. Hay muchos, de hecho, pues aquí tengo algunos de mi literatura predilecta para este tema, pero para empezar, yo recomiendo este, ¿verdad? ¿Qué vamos a calcular? Primero, hay varios tipos de multiplicadores fiscales. Está lo que se conoce como el multiplicador de impacto, que es el más sencillo. Este es el que vamos a calcular el día de hoy. Está el multiplicador en un horizonte, el multiplicador pico, el multiplicador acumulativo. Todos estos tipos de multiplicadores abordan una cuestión diferente del ámbito fiscal y se utilizan con diferentes propósitos, aunque en el fondo son, pues, tienen una naturaleza muy similar, pues, y un espíritu muy similar. Nos dice la literatura de que el multiplicador fiscal, en un sentido muy reducido, pues muy simple, no es más que el ratio del cambio en la producción, delta Y, con respecto al cambio en el déficit fiscal, delta G. No obstante, se utilizan líneas de base para representar cada una de estas variables. En el caso de la producción utilizamos el PIB potencial, la producción potencial, y en el caso del déficit fiscal utilizamos el llamado déficit estructural. Como vimos en el cálculo del indicador de impulso fiscal, ya sabemos cómo se calcula el déficit estructural. Es el paso 5 del procedimiento de cálculo del indicador de impulso fiscal. Eso nosotros ya lo hicimos.
¿ok? Eso ya está hecho. Y hoy vamos a ver, o lo que vamos a calcular es este llamado multiplicador de impacto. Eso es lo que vamos a hacer. Vámonos a Excel. Y entonces vamos a iniciar en el año 2008 porque al ser un cambio vamos a hacer la referencia con respecto a 2007. Entonces primero el cambio en el PIB potencial. Abrimos paréntesis y aquí está el PIB potencial, ¿verdad? Vamos a dividir el PIB potencial de 2008 entre el PIB potencial de 2007. A esto le vamos a restar menos 1, pues le vamos a restar 1 y todo eso lo vamos a multiplicar por 100 y entonces vamos a tener el cambio porcentual del PIB potencial en este año, en este caso es de 2,66%. Ahora vamos a calcular el cambio en el déficit o en el balance, déficit o balance para nuestros efectos en este momento son sinónimos, entonces en el balance primario estructural vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir paréntesis, aquí ya lo tenemos, estamos hablando del caso 5 y vamos a repetir la misma fórmula, ¿verdad? Que no es más que una fórmula de variación porcentual. Ahí está. ¿Cuál es el tercer paso? Dividirlo. ¿Cómo? Como está planteado aquí, la variación de la producción entre la variación del balance primario estructural. ¿Ok? La variación de la producción entre la variación del balance primario estructural. Y así obtenemos nosotros eh, nuestro llamado multiplicador fiscal. En este video, como ya he mencionado, solo estamos viendo la fórmula de cálculo. Solo estamos tratando de hacer una guía rápida para los pasos, no para la interpretación teórica ni para la discusión. Lo único que voy a decir al respecto es que se fijen que en ningún año el multiplicador fiscal alcanza la unidad. Si se fijan, siempre está lejos de 1. Y en segundo lugar, recuerden que si nosotros dividimos dos cambios, es decir, el cambio de una variable entre el cambio de otra, lo que nosotros realmente estamos calculando es una elasticidad. Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí. Pero esta es la forma más sencilla de calcular el multiplicador fiscal. Por supuesto, podríamos, además de estas formas propuestas, el multiplicador fiscal se puede calcular a través de métodos de regresión y consideraríamos los parámetros, ¿verdad? O dicho de otra forma, los coeficientes, pues como el multiplicador. Pero en este momento no lo vamos a hacer de esa forma, solo estamos ejemplificando este puntualmente, el multiplicador de impacto. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.